Buena tarde, vamos a dar inicio entonces a nuestro curso de ciencias sociales y hoy vamos a abordar la temática de la sociología o la investigación sociológica. Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 7 estudiantes conectados. Voy a preguntarles, bueno, lo voy a hacer a la general, a ver quién me quiere responder. ¿Alguno de ustedes sabe qué es sociología? El comportamiento de los humanos. Muy bien, el comportamiento de los humanos, dice Alfredo. ¿Alguien más tiene conocimiento de qué es sociología? Muy bien. Bueno, hoy vamos a abordar entonces... ¿Perdón, Karim? El estudio de los fenómenos religiosos. Muchas gracias. Bien, vamos a abordar entonces, le decía, nuestra temática de hoy es con respecto a la investigación sociológica. Vamos a dar inicio con esto y luego les voy a compartirles un video. Por favor pongan atención que después les voy a hacer unas preguntas con respecto a lo que vieron en el video. Muy bien. ¿Lograron ver el video? Sí, profe. Muy bien. Ahora díganme ustedes, según lo que vieron o lo que observaron en el video, ¿qué es la sociología? La que estudia los grupos sociales. Muy bien, estudia los grupos sociales. ¿Alguien más? Es la ciencia que estudia la sociedad. Muy bien.
¿Qué más vieron en el video? Estudia el comportamiento humano. Estudia el comportamiento humano, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué es la sociología según lo que vimos en el video? Lo que pudimos observar en el video. Es el estudio científico de la conducta social. Muy bien, gracias Leslie. El estudio científico de la conducta social. Bien. Vean, pues cuando nosotros hablamos de sociología, ya ustedes lo dijeron, estudia el comportamiento humano, de manera científica estudia la conducta social, estudia a los grupos y el comportamiento de las personas en la sociedad, y de alguna manera, pues para poder hacer esto también se hace un tipo de investigación. Y por eso les decía, vamos a ver, ahorita vamos a abordar un poquito sobre lo que es la investigación sociológica y luego vamos a ir hablando de sociología, pero en las siguientes clases vamos a hablar directamente de cómo utilizar el método científico dentro de la investigación sociológica, perdón, para poder estudiar la conducta y el comportamiento de los seres humanos dentro de la sociedad. Y entonces vamos a continuar y pues en este momento les voy a presentar, permítanme, esto. Muy bien. Vamos a hablar entonces con respecto a qué es la investigación sociológica. Cuando nosotros, bueno, ya ustedes decían, ¿verdad? Que la sociología, y según lo que vimos en el video, pues nos indica que va a ser la forma de estudiar el comportamiento humano, ¿verdad? De manera científica, pero ¿qué es la investigación sociológica? Bueno, la investigación sociológica va a ser la aplicación de diferentes conceptos, de diferentes técnicas, para poder reunir todos aquellos datos y tratar esos datos luego, para luego poder sacar conclusiones sobre los hechos sociales. O sea que específicamente nos vamos a enfocar nosotros eh, con la investigación sociológica al hecho de poder investigar, de poder recolectar o reunir información o reunir datos, ahí sí que buscar la manera de tratar esos datos, de tratar toda esa información que recabamos para luego pues, nosotros sacar o obtener nuestras propias conclusiones sobre los hechos sociales que se están dando actualmente, ¿verdad? Si nosotros hacemos una investigación sociológica actual, pues nos vamos a dar cuenta que ha cambiado mucho la sociedad. Ustedes decían, y ustedes con lo que vieron en el video y lo que me comentaban, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que de alguna manera, pues venimos y vemos que la sociología pues estudia, como ustedes lo decían, el comportamiento del ser humano en la sociedad, ¿verdad? Ya lo hace de manera científica, y cuando hablamos de manera científica recuerden ustedes que lo hemos venido hablando anteriormente porque también hablamos de investigación antropológica, pero acá vamos a hablar de cómo estudiar el comportamiento del ser humano en la sociedad de manera científica. O sea, si hablamos de científico, les decía, vamos a tener que hacer uso del método científico para poder indicar, ¿verdad?, en algún momento de qué manera vamos a ver cómo es que se comporta, cómo es que actúa el ser humano dentro de la sociedad. Y a esto, pues les decía, o sea, la investigación sociológica en realidad va a ser la forma de aplicar todos aquellos conceptos, todas aquellas técnicas que nos van a servir a nosotros para poder reunir datos, ¿ya? Y esos datos, de esos datos que nosotros vayamos reuniendo, vamos a tratar de sacar conclusiones sobre los hechos que se dan en nuestra sociedad, ¿ya? De esa manera, entonces, es que hablamos de investigación sociológica. Ya lo decían ustedes, ¿qué es la sociología? Pues, la sociología va a ser en sí el estudio científico del comportamiento social
y de los grupos humanos. O sea, cómo se comporta la sociedad y cómo se comportan los grupos humanos. Pero va a ser un estudio científico, ya lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Es un estudio en el que de alguna manera pues tenemos que utilizar nosotros el método científico para poder indicar cómo es que se comporta el ser humano dentro de la sociedad, o cómo es que se comporta un grupo dentro de la sociedad. La sociología va a estar centrada en todas las relaciones sociales, ¿ya? ¿Por qué se centra en las relaciones sociales? Porque lo que va a estudiar es de qué manera esas relaciones van a influir en el comportamiento de las personas o influyen en el comportamiento de la gente que habita en cierto lugar, ¿verdad? Aparte de eso, también se centra en las relaciones sociales porque trata de buscar de alguna manera cómo es que se desarrollan y cómo es que cambian esas sociedades a través de la relación que tienen. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, pues cada uno de ustedes vive en diferente lugar, ya en diferente zona y de alguna manera pues tenemos diferentes vecinos. Yo creo que en cada lugar en donde nosotros vivimos, pues vamos a darnos cuenta de que nos vamos a comportar de diferente forma. En la cuadra donde nosotros vivimos, o en la colonia o en la comunidad en donde nosotros vivamos, pues conocemos a las personas y nos comportamos con ellas de tal manera que nos relacionamos, ¿ya? Pero si vamos a otro lugar en donde nosotros no estamos acostumbrados porque no tenemos una relación muy estrecha como con nuestros vecinos, entonces va a ser un poquito complicado, como les digo, mostrar nuestro comportamiento normal. Aparte de todo esto, también la sociología trata de, como les decía, de buscar y de esas relaciones, de centrarse en esas relaciones para ver qué cambios se van dando, cómo se desarrollan los grupos sociales y de alguna manera sí hay desarrollo. Muchas veces hay comunidades, hay zonas en donde, por decirlo así, no hay energía eléctrica, en este caso sería alumbrado público en las calles, pero el grupo de personas que viven en esa sociedad o en esa comunidad se reúnen y ellos empiezan a buscar que haya un desarrollo en ese espacio donde ellos están habitando. Entonces es parte de lo que la sociología también estudia, pero recuerden, ya lo decían ustedes, es un estudio que se hace de manera científica, ¿ya? O sea que se va a ser apoyado por el método científico, ¿verdad? Luego de eso tenemos una pregunta, dice, ¿es la sociología una ciencia? ¿Creen ustedes que la sociología es una ciencia? A ver quién me puede apoyar. A ver, ¿creen ustedes que la sociología es una ciencia? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque ya se ha llegado a alguna conclusión de investigaciones. Muy bien, Alfredo, gracias. Así es. Vean, cuando nosotros hablamos de ciencia, creo que se los había mencionado anteriormente también, nosotros al hablar de ciencia nos referimos específicamente a la forma en que obtenemos conocimientos por métodos que son basados en la observación sistemática. Recuerden ustedes que cuando se hace una observación a través de diferentes métodos, quiere decir que vamos a obtener una ciencia. Entonces, la sociología sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios sistemáticos y de alguna manera organizados de todos los fenómenos con los que se pretende aumentar, ¿verdad?, la comprensión de lo que pasa en la sociedad. Entonces, en este caso, la sociología específicamente estudia el comportamiento humano, ¿ya? Pero se han hecho, ¿qué les digo?, estudios sistemáticos y de alguna manera organizados. Esos estudios que se hacen se hacen de manera sistemática, o sea, llevan un orden, ¿ya? Para poder decir, bueno, estudiamos el comportamiento humano y aquí está. Entonces la sociología sí es una ciencia. Y acá hay algo muy importante dentro de todo esto, ¿ya? Cuando los científicos pues tratan de recoger información precisa, lo hacen a través de los métodos de estudio, ¿verdad? Que son lo más objetivos posibles. Quiere decir que los que van a ayudarlos a ellos a encontrar, ¿qué les digo?
o a llegar a la conclusión necesaria para poder decir que están en lo correcto, ¿verdad? Y ellos pues se van a basar específicamente en registrar todo lo que observan, ¿ya? Y todo lo que van acumulando con los datos que van recolectando. Quiere decir que el científico viene y empieza a recoger información, pero información que en realidad le vaya a servir, porque muchas veces se hacen investigaciones y hay información que no nos sirve de nada y esa información no nos va a servir, entonces hay que desecharla. En este caso venimos nosotros, si nosotros fuéramos científicos, lo que tenemos que hacer es tratar de recoger la información precisa. ¿Y de qué manera? Pues a través de todos los métodos de estudio que sean lo más objetivo posible. Quiere decir que uno de los métodos de estudio más objetivos puede ser la observación, ¿ya? Y de esa manera pues vamos a ir acumulando datos o vamos a ir acumulando información por la observación que hacemos, ¿verdad? Luego, otra pregunta dice, ¿en qué se fijan los sociólogos? Bueno, acá la respuesta a esta pregunta nos dice que los sociólogos pues van a estudiar cuál es la influencia de la sociedad o que la sociedad ejerce en las ideas y en los comportamientos y las formas en las que las personas interactúan y conforman la sociedad. O sea que el sociólogo al momento de hacer su investigación, al momento de tratar de recolectar toda la información necesaria, lo que va a hacer es que va a venir y él pues lo que va a estudiar es de qué manera ¿cómo se llama? La sociedad pues va a influenciar o va a ejercer una influencia sobre las ideas, sobre los comportamientos de las personas, ¿ya? Y cómo interactúan y cómo conforman las personas la sociedad. De esa manera es que se va a ir dando esta situación. Y también podemos decir nosotros que acá pues en algún momento tal vez ese término se escuche mal, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué el sociólogo se fija en la influencia que tiene o que ejerce la sociedad sobre las ideas y los comportamientos de las personas? Porque los seres humanos somos conocidos como animales sociales, ¿ya? Entonces podemos decir que tenemos de alguna manera una forma de comunicarnos con las demás personas y lo hacemos, bueno, nosotros utilizamos en este caso pues un sistema de signos que es el lenguaje, ¿verdad? Para poder comunicarnos con las demás personas. Los animales pues, lo hacen de otra forma, pero por eso dice que nosotros somos, o los seres humanos somos animales sociales, porque vamos a relacionarnos con los demás. Entonces el científico lo que hace, o el sociólogo lo que hace es tratar de examinar de manera científica esa relación social que tenemos nosotros con los demás. De qué manera nos relacionamos socialmente con las demás personas, ¿verdad? A eso se refiere esto y en eso específicamente se va a fijar el sociólogo. Luego de esto tenemos nosotros la sociología y el sentido común. Ustedes ya lo decían y ya lo hablamos hace un momento. La sociología pues se va a dedicar al estudio del comportamiento humano. Ya el ser humano pues va a ser estudiado por la sociología y ya dijimos que la sociología es una ciencia porque utiliza, o sea, es algo que se tiene que realizar de manera científica. También utilizando, ¿verdad?, métodos como la observación para poder llegar a conclusiones y decir cuál es el comportamiento del ser humano. Entonces, acá podemos decir nosotros que todos nosotros, los seres humanos, vamos a tener experiencia, ¿ya? Y por lo menos tenemos cierto conocimiento del comportamiento humano. Sí tenemos experiencia en esto y también tenemos conocimiento del comportamiento humano. Así es. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo creo que nos damos cuenta, ¿no? A veces no es necesario ir a la calle, pero vemos a través de los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación que hay, o las redes sociales, en donde nos damos cuenta cómo un ser humano se puede comportar. Ya, entonces sí conocemos cómo el ser humano se comporta. Muchas veces el ser humano es violento, ya. Muchas veces el ser humano es, ¿qué les digo? A veces es cariñoso y eso casi no se demuestra. Muchas veces es más lo violento que sale a relucir por alguna situación que se da, ¿verdad? Entonces son las formas de comportamiento que el ser humano va presentando. Y de todo esto, pues, del sentido común que nosotros tenemos, el sentido común quiere decir lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos acerca de este tema de la sociología, o específicamente acerca de lo que conocemos del comportamiento humano, ¿ya? En algún momento, pues, nosotros podemos tener nuestra propia teoría
sobre por qué la gente pues va a perder su hogar. Yo no sé, pero a muchas personas a veces pierden sus hogares, pierden sus casas, pero cuando hablamos de eso, pierden su hogar cuando pierden a su familia por o alguna otra situación que se da, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona, que les digo, consume alcohol, o sea, es una persona alcohólica, pues definitivamente esa persona va a perder su hogar porque su familia ya no la va a querer. Entonces es parte del comportamiento que esta persona está demostrando. Aquí hay un ejemplo, nosotros podríamos dar una teoría y esa teoría se convierte en opiniones que normalmente proceden del sentido común. Por eso les decía, algo que nosotros vemos y que decimos, bueno, tal persona perdió su hogar porque bebía mucho, o sea, consumía mucho alcohol y ya no descuidó a su familia, descuidó a sus hijos, ya no tenía trabajo y todo eso es parte del comportamiento que se va dando. Entonces nosotros podríamos decir eso, que una teoría que nosotros podemos dar es por lo que vemos, por lo que simple y sencillamente observamos, ¿verdad? De esa manera podemos ir diciendo nosotros que o creando nuestra teoría, ¿ya? Y estas teorías o ese sentido común lo vamos a dar a través de las experiencias, ¿ya? O las pláticas que nosotros tenemos con otra persona. Entonces, de esta manera se va a ir dando esta situación, ¿verdad? De decir, bueno, yo conozco el comportamiento de XY persona, yo conozco el comportamiento de fulano, de sultano, pero todo va a ser según lo que nosotros observemos o lo que nosotros hemos experimentado o lo que hemos platicado, conversado con otras personas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos sacar, como les decía hace un momento, nuestras propias conclusiones a través a través de lo que tal vez vemos en la televisión, a través de lo que vemos o leemos en las redes sociales, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones son las que se van a ir generando para poder decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y así yo puedo dar una opinión. A eso se le conoce como sentido común. ¿Alguna duda con esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. No, muy bien. Continuamos entonces y siempre hablando del sentido común. Cuando nosotros tomamos o tenemos sentido común, pues ya les decía, a veces según lo que vemos con nuestra propia experiencia, según lo que platicamos, lo que conversamos, lo que leemos, ¿verdad? Lo que escuchamos en las noticias. A pesar de todo eso, pues el conocimiento del sentido común, pues muchas veces no va a ser, a veces digo, no va a ser acertado, ¿verdad? Y casi no siempre va a ser fiable, o sea, no es seguro lo que vayamos a decir, porque a veces vemos, como les decía, vemos algo que sucede y de repente nosotros damos nuestro juicio y de repente no es lo que tendría que ser, sino que simple y sencillamente dijimos algo que no era, ¿ya? Y todo eso pues puede pasar por las creencias que nosotros tenemos, ¿ya? O las creencias que comúnmente son admitidas para luego pues decir o para decir que es cierto tenemos que hacer un análisis sistemático de todo lo que está sucediendo. Si nosotros, yo les decía, yo les ponía el ejemplo del comportamiento de una persona que pierde el hogar, pues pueden darse muchas situaciones. Y esto se va a ir dando según lo que, como les digo, lo que observemos, lo que escuchemos, lo que veamos. Pero nosotros vamos a dar un juicio y a veces ese juicio no es acertado si no hemos analizado de manera sistemática lo que está pasando. Si vemos una familia que se desintegra, pues nosotros podemos decir, y decimos, estamos hablando de desintegración familiar, pero ya es el comportamiento de la persona o de las personas que se separan lo que tenemos que estudiar para decir, bueno, el comportamiento de este grupo de personas o de esta familia es así, es asá, porque suceden estas cosas, pero tendríamos que hacer un análisis sistemático de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces los sociólogos pues hacen investigaciones, pero ellos dicen que o no aceptan que algo sea un hecho. ¿Por qué? Porque dice que así que todo el mundo lo sabe, ¿ya? Entonces ellos dicen que si todo el mundo lo sabe, no es un hecho, no es un, no es un hecho que haya sido analizado, ¿verdad? Sino que al contrario,
pues ellos dicen que cada porción de información pues debe irse verificando, debe irse registrando y analizando según los datos o los datos que se tengan o con algunos otros datos que se vayan recabando, ¿verdad? En el camino. Entonces ellos a veces no aceptan que sea un hecho porque muchas veces todo el mundo lo sabe, o sea, no tiene que saberlo todo el mundo, sino que cuando se hace una investigación sociológica debe de saberlo simple y sencillamente el sociólogo o el investigador para poder decir después que todo eso pues sí es verídico. ¿Por qué? Porque tiene que verificar, tiene que registrar, tiene que analizar los datos con otros datos que haya encontrado, ¿verdad? Y los sociólogos también se van a basar en estudios científicos para poder describir y para poder comprender el entorno social. O sea que ellos tienen que utilizar los estudios científicos para poder describir y para poder comprender todo lo que hay en nuestro entorno. Ya, cuando hablamos entorno social, estoy hablando de la sociedad, porque nuestro entorno también puede ser lo que nos rodea en nuestra casa, ¿verdad? Pero en el entorno social es todo lo que nos rodea allá afuera, dijo, afuera de nuestras casas, allá en la sociedad, ¿verdad? Entonces ellos para poder hacer un estudio, ¿qué les digo? Un análisis, tienen que utilizar estudios científicos y de esa manera poder describir y comprender todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Ninguna duda entonces con respecto a esto? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues hasta acá nuestra clase de hoy. Y yo espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda con respecto a la tarea, pues me pueden escribir o me pueden llamar. Con mucho gusto les puedo apoyar en el horario que nos indica, ¿verdad? La guía. Muy bien, chicos. Que tengan feliz tarde. Nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan. Feliz tarde, profe. Gracias, igual.